antes de que Jenny se presente, quiero que sepan que la charla de hoy y la persona que la da es una persona muy querida y una persona muy importante para nosotros, junto a su esposa, Nili, que está ahí. Ellos son Morim, profesores de nuestro colegio. Yo tuve el privilegio de que la Mora Nili sea mi profesora de computación cuando yo era chiquita, y mis hijos todavía tienen el privilegio de que tanto Benny como Nili sean sus profesores. Van a escuchar algo que muy pocas veces lo van a escuchar, porque llevo un año detrás de este señor para que venga hoy. Así que gracias, Benny. Siempre está viajando. También es verdad. Es mi vecino. Bueno, para empezar, gracias por invitarme. Mi nombre es Benny Sedaka. Mi nombre es Benny Sedaka. Bueno, conocen más a mi señora aquí en esta comunidad que a mí, Benny Sedaka. Estudié en la Universidad Abierta de Tel Aviv, después estudié electricidad, que logré terminar la electricidad gracias a mi señora, porque matemática no era pues, mi fuerte. Veterano de la guerra de Yom Kippur, año 1973, estuve en Golani, quien conoce quién es, un batallón muy importante en Israel. Bueno, también tenemos a Rabino Etan, que estuvo en el mismo batallón mío. Prácticamente es mucho más joven que yo, pero también sirvió en Golani y mira, un orgullo para mí tener otro miembro de esta gran familia que se llama Golani. Como ustedes saben, desde el día 7 de octubre hasta el día de hoy, es el batallón que más sufrió, es el batallón que más fallecidos tuvo. Escribí un libro que se llama El nacimiento del sionismo. Todavía no lo publiqué, lo voy a hacer. Y no sé qué más, eso soy yo, eso es Benny. Eso soy voluntario en el colegio. La verdad que Miriam hace algunos años decidió hacer un proyecto que se llama Sionismo y Asmará, y la verdad que nos va muy bien en este proyecto. Estoy orgulloso de ser miembro del departamento hebreo en el colegio. Y no tengo más, o sea, si olvidé algo, lamento. Bueno, es un orgullo para mí, para empezar, estar aquí frente a Mario Nazis, que yo sé que es más soy orgulloso para mí. Voy a tratar de hacer lo mejor posible y voy a explicarle un poco qué pasa en este conflicto israelí-palestino. ¿Cuándo comenzó? ¿Cómo comenzó? ¿Por qué comenzó? Y vamos a comenzar con la pregunta, la gran pregunta: si esta tierra que se llama Israel es mía. Yo puedo decir que es mía. Yo puedo cantar al mundo que esta tierra es mía. ¿Qué van a decirme? No te creo. Yo creo que no existe. No existe una nación de los 226 que yo conozco que tiene una documentación más válida de lo que tenemos nosotros. ¿Y qué tenemos nosotros? Esta Biblia. Esta Biblia que todo el mundo lo conoce. Todo el mundo cree en esta Biblia. Si son los cristianos, si son los árabes, si somos nosotros. Y yo voy a tratar de contarle cuentos, y van a decir son cuentos. Y van a decir, bueno, es cuento, pero vamos a hacer algo más. ¿Qué? Si yo agarro este libro, que ustedes que lo llaman cuentos, yo abro y busco y veo que hay una ciudad que se llama la ciudad de David. Y la Torah me dice exactamente dónde queda la ciudad de David. Si yo subo a Jerusalén
Dice, vas a la izquierda, a la derecha, derecho. Aquí está la ciudad de David. Si yo empiezo a excavar y no consigo nada, mentira. Pero yo llegué abajo, donde dijeron que está la ciudad de David, y la conseguí. Y la Torah me dice, no nada más aquí hay una ciudad de David, por debajo hay un río. Un río que es cristalino y es frío. Yo digo, eso es lo que me dice, vamos más abajo. Y bajo, y consigo este río, que es cristalino y frío. ¿Quién me puede decir que es mentira? ¿Quién tiene un documento, un contrato de lo que tenemos nosotros? Yo pienso con nadie. No con cuentos, con hecho. La primera moneda que conseguimos en Israel fue una moneda de hace casi 3,000 años. Y en la moneda no estaba escrito Palestina. Estaba escrito Judea. Y de aquí vamos a seguir. Vamos a entender qué le dio el nombre Palestina o Palestina. ¿Quién eran los palestinos? ¿De dónde venían los palestinos? ¿Por qué palestinos? Nosotros sabemos que llegó un emperador de nombre Adrianos y él decidió y dijo, si vamos a expulsar a los judíos de Judea, vamos a quemar la ciudad, van a quedar sin identidad. Vamos a crear el nombre y vamos a llamar a Judea Alia Capitalina. Y a todo este territorio que se llama Israel, lo llamamos así, lo vamos a llamar Palestina. ¿Qué son los palestinos? Los palestinos, ¿de dónde llegaron? Nosotros sabemos que los filisteos eran enemigos de Israel, que se sentaban en el sur de Israel. Ahorita, ¿de dónde llegaron estos filisteos? Hay quien dice que llegaron de Chipres. Hay otros porque eran gigantes, grandes, ojos azules, catires o pelirrojo, que puede ser que son vikingos. Yo hoy en día no vi ningún palestino que es tan grande y vikingo. Entonces, él decidió que así se va a llamar todo ese territorio, pero nadie usó este nombre nunca. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegaron los ingleses. Hasta que llegaron los ingleses, nadie sabía que eso se llama Palestina. Los ingleses lo que hicieron, inventaron el nombre palestino. Perdón, no inventaron el nombre palestino, pero le dieron un significado. Ahí empezó nuestro mal. Ahí empezó nuestro mal. Y ahorita, no la primera, por favor. No más. Gracias. Ahorita, ¿quién es el culpable de lo que está pasando en todo ese territorio? Yo no lo llamaría Medio Oriente. No existe Medio Oriente. Medio Oriente lo inventó Churchill en 1945, ¿no? Ahorita. Eso no era Medio Oriente. Eso fue un territorio que prácticamente lo llamaban los árabes el Gran Siria. No había países, como ustedes ven, no existe Jordania, no existe Líbano, no existe Siria. Siria lo llamaban Shams, no había Siria. ¿Y quién es el culpable de lo que está pasando ahí? Los ingleses. Ingleses vendieron a esa tierra 3 veces. Una vez lo vendieron a nosotros, al doctor Weizmann, porque le debía un favor que le ayudó en la Primera Guerra Mundial. Después lo vendieron a los árabes que vivían en este territorio
Después lo vendieron el mismo territorio a Faisal. Faisal, ¿qué fue? Fue uno de Arabia Saudita que prácticamente los ingleses estaban sentados en Egipto y aún querían atravesar todo el desierto a conquistar y sacar a los turcos o el imperio otomano de ese territorio. Y fueron al Sharif, el Sharif el Hashemi, y le dijeron, mira, dile a tu hijo que nos ayuda a atravesar el desierto y a cambio le vamos a ser gobernador de toda esta área. Y Faisal, que fue el hijo de este Sharif, le dijo, sí, yo acepto. Y atravesó con él todo el desierto para llegar hasta Damasco. No más que llegó a Damasco, lo dejaron entrar como un emperador, como un gran triunfador, llegar a Damasco. Y él estaba seguro que va a gobernar todo este mapa, que usted ve aquí, desde aquí, todo esto, él lo va a gobernar. Pero los ingleses no le contaron que hay un pacto con los franceses. Los ingleses le dijeron a los franceses, mira, ayúdanos en la Primera Guerra Mundial. Yo no sé si ustedes saben que Inglaterra estaba quebrada, no tenía cómo seguir la guerra, es otra historia. Y le dijeron, bueno, ayúdanos. Y Francia le ayudó. A cambio de esta ayuda, le dijo, bueno, vamos a repartir todo este territorio. Y le dieron la parte donde hoy en día es Líbano y le dieron a Siria. Dejaron que este Faisal gobierne ahí un año y 4 meses. Entonces todo eso es una gran mentira lo que había allá. Ofrecieron la misma tierra a varias naciones, que no había naciones. Eso de un lado. Ahorita vamos a olvidar un momentico de los ingleses. La gran pregunta que todo el mundo hace, si vamos a hacer un tratado de paz con nuestros enemigos que están alrededor, ¿va a haber paz? Esa es la gran pregunta. La gran pregunta, si hay con quien hacer paz. Y la otra pregunta, si nuestro mal de los judíos, pasa una mal, por favor, empezó en 1920. 1920, ¿qué pasó? Que los ingleses decidieron repartir toda esta área y nos dieron a nosotros, a los judíos. A los judíos nos dieron toda la parte de Israel hasta atrás del río Jordán, todo eso hasta aquí, y dijeron, toda la parte oriental del río Jordán nos lo dieron a nosotros. Y en 1921 lo confirmaron, en 1922 no había Naciones Unidas, pero todos los países miembros se reunieron en San Remo y en San Remo decidieron y firmaron que eso es nuestro. Yo quiero que ustedes sepan una cosa. Las fronteras reales del Estado de Israel son nuestras. Eso que ustedes van a ver. Porque es la única vez que firmaron todas las partes para darnos esto. ¿Ustedes creen que nosotros vamos a construir en Cisjordania? No es Cisjordania. Es un día vamos a hablar si es liberado o es conquistado, que es otra cosa. Para mí es liberado, no son conquistados, porque a mí me dieron todo esto y eso es mío. ¿Usted cree que nosotros íbamos a construir allá si no era nuestro? ¿Usted cree que nosotros podemos darnos el lujo de hacer una cosa que está en la ONU? En la ONU nosotros no necesitamos un embajador, necesitamos un mago. O el corte internacional que nos están acusando día y noche a nosotros, o sea, para ellos acusarnos es cosa diaria.
nosotros íbamos a construir allá en Judea. ¿Verdad que no? Durante la historia nos dividieron 3 veces. Y las 3 veces dijeron que sí. Aceptamos todo, nada más danos donde llegar, que era mi país. Entonces ahorita viene la gran pregunta. Si a los palestinos de verdad tienen algún derecho sobre Palestina. Y para entender esto, lamentablemente, tenemos que ir 1400 años atrás. ¿Y por qué tenemos que ir 1400 años atrás? Es ridículo, ¿no? Porque ellos no hacen exactamente lo que dice un libro que se llama Corán. El Corán es para ellos el testamento. Si usted va a preguntar a un musulmán si son radicales, te van a decir, radical yo hago lo que está escrito, yo soy radical, lo que está escrito yo hago. No sabe ni una de las palabras para que tenga. Vamos a llegar a esto. Entonces ahorita vamos a dar alguna respuesta y vamos a ver si es verdad. Existe algo así que se llama Palestina. Y si los palestinos, esta Palestina, son de ellos, bueno, renuncio. Como de primero vamos a decirte que leyó el Corán y lo sabe, el Corán no existe y no está nombrado ni una vez en el Corán. Palestina no existe en el Corán. No hay Palestina, no hubo Palestina y lo voy a hacer entender más evidencias por qué no está. En el mismo libro que se llama Corán, que lo leo, gracias yo contigo, está escrito 43 veces la palabra Israel. Y está escrito que Dios nos dio al pueblo del libro, así nos llamamos, pueblo del libro. ¿Por qué el pueblo del libro? Porque tenemos la Torah. El pueblo del libro le dieron al pueblo de Israel, los elegidos. Eso está escrito en el Corán. Y para que sepan, Mahoma comenzó su religión con la Biblia hebrea. ¿Y cómo comenzó? Un rabino que escapó de su comunidad de Yemen y pasó por Arabia Saudita, el papá de él, que era el jefe del tribu, lo recibió y él empezaba a contar la historia de la Torá a los muchachos. Entre ellos estuvo Mahoma. Y él le interesó tanto, le gustó tanto, que los 100 primeros páginas del Corán, prácticamente 100 más o menos, es nuestras historias. Y puede haber mucho similar que tiene con nosotros. Mira, nosotros tenemos fiesta, ¿cómo llamamos a la fiesta nuestra? Hajj. ¿Cómo le llaman ellos? Hajj. Nosotros ayunamos, ellos no ayunan. Nosotros ayunan, nosotros rezamos 3 veces al día, rezan de 3 a 5, dependiendo de quién estamos hablando y lo vamos a entender. Prácticamente nosotros no comemos cochinos, ellos no comen cochinos, o sea que hay mucho en común entre ellos y nosotros. Exacto. Cuando entraron los primeros conquistadores a Jerusalén, en 637 de la era cristiana, corralaron, está escrito en el Corán que corralaron a Jerusalén. No dijeron corralamos a Palestina. No lo llamaron ni siquiera Jerusalén. Jerusalén está escrito en el Nuevo Testamento. Jerusalén está
nombrada con Urushalem, y tampoco estaba escrito como Urushalem. Estaba escrito como Jerusalén. Entonces sabemos que el conquistador que él tenía, que cuando entró y acorraló a Jerusalén, él ya sabía que eso pertenecía a los judíos. No consiguió ningún palestino allá. Después, en una parashá que él tiene, parashá Shulchan, parashá Mesa, ¿cómo dice parashá en español? El versículo número 20 está escrito, Varios versículos para allá. Porción de la Torá. dice que cuando entraron los primeros conquistadores a esta tierra, lo consiguieron los altos, los grandes. ¿Y quién eran los grandes de aquella época? Los cananeos. O sea, ni hablan de palestinos, saben que esa tierra es mía porque lo llamaron Jerusalén, y cuando entraron, ¿a quién consiguieron? Después dice, no, antes, nosotros sabemos que en el Nuevo Testamento está hablando de Abraham Avinu, que está escrito que él se fue a esta tierra porque lo prometieron, y eso fue 2000 años antes que la era cristiana. Y si vamos a sacar la cuenta, son 2600 años antes de la conquista islámica. Antes de la conquista islámica. Nosotros sabemos que, y eso es muy importante que nosotros vamos a recordar ahorita lo que voy a decir. Nosotros sabemos que Mahoma es de Arabia Saudita. Eso hay que memorarlo. Él es de Arabia Saudita. Él es un tribu que se llama Quraysh. En el mismo tribu había 3 cabecillas de familia. Uno es Hashem, donde salió Mahoma. El segundo es Somaya, y ese nombre yo quiero que lo recuerdan porque vamos a hablar de él. Y el único, en los últimos se llamaba Abbas. Ahorita los Abbas con el tiempo se fueron a vivir en Irak, se hicieron agricultores y no sabemos nada de él. Sabemos que el que se quedó en Meca es los Hashemim, que es prácticamente la casa de familia de donde Mahoma salió, y tenemos a Umayya, que se fueron a Damasco. ¿Recuerdan esto? Así dividieron todo este territorio entre las 2 cabecillas de familia. Para nosotros podemos entender por qué la cultura occidental es tan distinta del oriental. Y aquí le voy a decir una cosa, cómo yo comencé con todo esto. Sentado con quien fue mi comandante del ejército, terminó general, terminó agregado militar en la embajada de México, hasta hoy en día somos amigos. Y un día, sentado en su terraza, hablamos de todo nuestro problema, y él me dijo algo muy interesante. Él me dijo, para entender a los árabes hay que ser árabe. Si tú no eres árabe, nunca lo vas a entender. Y otro comentarista de televisión, que es de origen israelí en Israel, para poder explicar la diferencia, y él dijo también una cosa que me gustó muchísimo. Me dice, en Occidente están comiendo sushi, y en Medio Oriente se come hummus y falafel. Mientras van a entender que aquí se come hummus y falafel, y no sushi, van a poder entender a los árabes. Totalmente distinto. Una mentalidad que de verdad que hay que estudiarla para poder entenderla. Ese es el mal que tenemos en el mundo, ese es el mal que tenemos ahorita con Trump, que él cree que él va a decir, no, haga paz, y va a decir a los turcos, no, únanse, y va a decir a la Arabia Saudita, no, pero ven conmigo. Él no entiende que lo que ellos quieren es armarse. Ahorita estuve ahí,
Yolani de Siria, y paz, y besos, abrazos, y lo demás. Yolani no tiene nada. Él necesita armarse, y vamos a entender por qué. Y para poder entender la diferencia, nosotros tenemos que entender la historia. Y la historia, como le conté, comenzó cuando supuestamente Mahoma se vio con el ángel Gabriel. Y el ángel Gabriel le dijo: tú vas a ser el último profeta. ¿Qué significa que va a ser el último profeta? O sea, todo lo que estuvieron antes que tú llegaste, bate lo que dice en árabe. No sirve, ya no está. O sea que nosotros somos los primeros, como ellos le llamaron, el pueblo del libro, y después vienen los cristianos, y después llega él es el último. Y si él es el último, todo lo que vinieron antes no existe. Para la ley musulmán, para el Corán, para todo el Islam, nosotros no existimos, ni los cristianos y ni los judíos. No existen, no existen. Entonces, eso tenemos que entender. Cuando él trató, Mahoma, cuando le gustó tanto la Biblia judía y decidió, vamos a practicar esto en la calle, en Meca, lo vinieron los judíos y le dijeron: ¿qué me estás contando? Eso yo lo sé de mi casa, ¿qué me estás contando? Y cuando vio que no puede convencer a la gente de Meca, fue a Medina. ¿Y por qué fue a Medina? Porque en Medina estaba una comunidad la más grande de Arabia Saudita, de judíos. Él dijo: si yo voy a poder convencer a estos judíos que yo soy el último profeta, entonces, o traerlo al Islam, que se convierte a musulmán, o vamos a ver lo que va a pasar. Y él se fue a Medina. Y fue a Medina y trató de convencer a los judíos de acercarle a él. Mira, yo soy el último profeta. Yo traigo un libro que se llama Corán, y eso el otro, mira, es muy similar. Y los judíos le dijeron: bueno, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Lo que él hizo en 663 lo hacen hoy en día. Le quitó la cabeza a todos los judíos. Eso es lo que hacen los ISIS hoy en día. Y cuando ISIS existió y empezaron a raspar, voy a decir así, la cabeza de la gente que no iban con él. Ese es un ejemplo que ellos todavía viven como hace 1400 años. Ellos siguen el mismo camino. Y ellos dicen: si mi profeta lo hizo, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Mi profeta lo hizo, yo lo hago también. 6,000 personas mató en un solo día. En Medina. Y en Medina lo que hizo, se puso un conquistador, y gran conquistador, y un día va a decir: voy a regresar a Meca, pero vamos en pelea. Y cuando llegaron a pelear, la gente de Meca llegó de un lado, él vino del otro lado, y se encontraron en una ciudad que se llama Judaiba. Lástima que no lo puedo escribir este nombre, porque es muy importante para nosotros los hoy. Ese nombre es Judaiba. ¿Y qué pasó en Judaiba? Cuando él vio que ellos llegaron con unas espadas así de largas, y él tenía unas espadas así chiquitas, él dijo: de lejos me van a matar. Dijo: no, vamos a hacer paz. Y él hizo paz con ellos por 9 años, 9 meses y 9 días. ¿Por qué? Otra historia. Y él esperó, cada uno se fue a su pueblo, esos se fueron a Meca, él se quedó en Medina, y esperó. ¿Cuánto tiempo? 2 años. ¿Qué pasó después de 2 años? Vio que la gente de Meca ya vio que aquí no hay más guerra, empezaron a hacer comercio en aquel entonces con Yemen, y empezaron a trabajar normal. Cuando yo veía que esta gente ya bajó las armas, anuló todos los contratos que él tenía, fue a Meca y mató a todo el mundo. Mató a los hombres, tomó a las mujeres como esclavas y a los niños.
tomó las mujeres esclavas. Yo dije al principio, si nosotros podemos hacer paz escrita con los árabes. Recuerden lo que hizo aquí Mahoma, después de 2 años. Tenía firmado 9 años, 9 meses y 9 días. Después, vamos a seguir con esto. La verdad que tanto esto ya... Después, para conocer más la historia de los musulmanes en general, tenemos que entender muchas cosas y una de las cosas es esta. Si nosotros pensamos que ellos nada más conquistaron a esa tierra, o llamémoslo como llamó Churchill, el Medio Oriente, no. Cuando las cruzadas empezaron en 1060, porque conquistaron a Jerusalén, el primer papa dijo, ¿cómo puede ser que nosotros vamos a dejar que ellos van a conquistar una ciudad tan sagrada como Jerusalén, que prácticamente los cristianos no pueden tocar las campanas, los judíos no pueden tocar el shofar, no va a hacer nada? Puede ser, y allí nació las cruzadas. Prácticamente las cruzadas comenzaron a ir a liberar a Jerusalén. ¿De quién? Del segundo califa, que se llamaba Omar, que prácticamente era el mano derecha de Mahoma. Y si él supiera que esa ciudad está sagrada, lo trataría de otra forma, porque cuando él entró a Jerusalén, vio a este judío que vino de Irak, que entró con él, de nombre Ka'b, se llamaba él, y cuando él llegó a Jerusalén, ¿qué hizo? Lo primero que hizo, todos los zapatos. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué quitando los zapatos? Omer, Shanna, aléjame al reflejo, quita los zapatos de tu piedra, porque el sitio que estás pisando es sagrado. Micrófono, el sitio es sagrado, tú tienes que sacar los zapatos. Y él dijo, ¿qué? ¿Tú vas a hacer lo que hacen los judíos? ¿Tú vas a quitar los zapatos? Pon los zapatos. Si Omar, que era el segundo califa, que el califa es con el papa en el Vaticano, no sabía que es tan sagrado, o si supiera que es tan sagrado, él también quitaba los zapatos. No quitó los zapatos, él no sabía que es tan sagrado. Después de él, llegó un conquistador muy famoso del mundo árabe, se llamaba Salah ad-Din. Salah ad-Din empezó a conquistar muchos más países, y esto, ¿por qué lo conquistó? Por una sola razón. Y la razón que él conquistó tantos, porque él quería más gente. Tiene dos posibilidades la gente que conquistó. O te conviertes al Islam, a musulmán, o empiezas a pagar lo que se llama jizya. ¿Saben qué es la jizya? Un impuesto a la vida. Entonces, imagínate todo el mundo que pagaron impuesto a la vida y le daban dos cosas. Primero, que le daban una factura, que no lo pusieron aquí en la ropa, una factura. Y señora, si ustedes piensan que el parche amarillo lo inventó Hitler, están equivocados. Eso lo inventaron en Irak. Eso lo inventaron ellos en Irak para ver quién es judío y quién es no.
Y él sabía que todos los judíos tienen que ir con este parche amarillo, porque él le llamaban en árabe nijis. ¿Y el nijis qué significa? Sucio, significa cloaca, significa perro. Ustedes saben que en el Islam no se pueden perros. Significa lo más bajo que existe es nijis. Y cuando un nijis pasa en la calle y al frente llega un musulmán, el nijis tiene que moverse a la otra acera para no ensuciar. Y después, eso es una cosa que le hizo. Y después, si usted que piensa que ese cinturón que todos los hombres tenemos, eso lo inventó Christian Dior, no. Eso se llama el zunar. El zunar, todos los cristianos tenían que poner un cinturón para poder saber que es un cristiano. ¿Por qué es un cristiano? Pues es un judío porque no quiere ser árabe. Y si tú no quieres ser árabe, tú tienes que vivir bajo mi dominio. Nunca vas a poder tener nada, ni país, ni casa. Y si tú quieres construir una casa, tiene que ser más baja que la mía. Tú no puedes tener nada que es más alto del Islam. Entonces los cristianos que no querían quedarse con el cristianismo, tenían que poner zunar, lo que se llama, y andar con eso en la calle y pagar el impuesto de vida. Y el impuesto de vida o andar con la factura que lo pusieron encima. Y ese conquistador que se llama Salaheddin empezó a entrar a Europa, sabemos que entró a España, conquistó a España, cambió el nombre de España a Andaluz, siguió más arriba y más países que conquistó, más plata recibió. Más giza. Eso es lo que él quería, más plata para él, para los soldados, para todo el mundo. Rico el hombre. Hasta que lo pararon el 11, hasta que lo pararon en Viena. Ahora, si usted quiere, piensan que a los musulmanes o en el Islam hay fechas casuales que de repente lo sacaron de la cabeza. Bin Laden decidió 11 de noviembre, septiembre 11. ¿Tú crees que eso no existe? Todo tiene el porqué. 11 de septiembre es una fecha donde pararon prácticamente a Salaheddin en la puerta de Viena. Al-Qaeda, ¿qué hizo? No hace 1400 años. Ahora están haciendo lo que hicieron en la gemela sexta en los Estados Unidos. Ahora ellos siguen donde se paró Salaheddin. ¿Y usted cree que mañana no van a conquistar a toda Europa? Están equivocados. Si usted piensa que en Bélgica, Francia, Inglaterra, España y lo demás están logrando, nosotros tenemos que entender que ellos tienen paciencia. Y la paciencia de ellos es sus armas. Mahoma esperó 2 años para matar a la gente de Meca. Él puede esperar de toda la vida. Vean lo que está pasando en Inglaterra. 7 ciudades más importantes de Inglaterra, los alcaldes son musulmanes. Bélgica es un desastre. Francia, Alemania, Italia se despertó, pero muy tarde. Portugal se despertó muy tarde. Noruega y ahora Nueva York. ¿Cómo? Y Nueva York. Noruega y ahora Nueva York. Ahorita no. Vamos a seguir, eso no es todo. Vamos a seguir. Después sabemos, después de toda esta conquista, la era de los califas
se terminó. ¿Cuándo se terminó? 1917, cuando prácticamente los ingleses conquistaron a todo el Imperio Otomano. Subió un presidente, el primer presidente que tenía Turquía, Atatürk, y él decidió, Mario, ¿es verdad? Él decidió que la era de los califas ya no van a existir más. Eso se acabó. No hay califas más. De hoy para adelante, las mujeres pueden vestir normal, las mujeres pueden salir a trabajar, las mujeres todo eso pasó. En Turquía, cuando se terminó la era de los califas que habían en todas estas épocas. Y quiero mencionar una cosa, en estos 1400 años que mandaron esta gente, que conquistaron medio mundo, asesinaron en el mundo por no querer ser como eran musulmanes, si no querían, no van a creer la cifra, 270 millones. Y en aquel entonces no habían armas nucleares, nada, todo era una espada. Tenemos que saber o preguntar si la guerra de EA, las guerras 270 millones mataron durante todas estas épocas. pero ¿Cuánto era la población mundial? No sé. o sea, porque estamos asombrados de la cantidad. Mucho, así es que de una manera, No sé, no tengo este dato. Mario, ¿tú tienes el dato? claro, porque es mucha cantidad, casi una desolación. Bueno, nosotros sabemos, regresamos a nuestro territorio, nosotros sabemos que en Jerusalén nunca se sentó ni un califa, ni un rey, ni un gobernador árabe. Nunca. Nunca había una imagen o algo que puede decir, bueno, nosotros estuvimos aquí en alguna época. No. Nosotros sabemos que nunca no había. Siempre sabíamos que ellos estaban o en Damasco, o en Bagdad, o en Cairo, pero en Jerusalén nunca. Nosotros vamos a venir más adelante, después de contarte toda la historia. Nosotros sabemos que Jordania conquistó a Jerusalén en 1948 y estuvieron ahí hasta 1967. O sea, que ellos estuvieron ahí 19 años, gobernaron a toda esta parte, todo lo que ellos llaman Cisjordania. Un día vamos a hablar de esto, no existe Cisjordania, pero estuvieron en toda Cisjordania. Mira la gran pregunta, ¿por qué eso en 19 años no formaron un país palestino? ¿Por qué en 19 años no agarraron todos estos palestinos que ellos llaman y no lo juntaron? ¿Por qué empezaron a gritar y reclamar después del 67? ¿Por qué no antes? 19 años tenía a la Liga Árabe, a todos los países árabes, a quien quería formar un país. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Qué les podía impedir esto, hacer un país a los palestinos, como ellos lo llaman? Y no lo hicieron. La respuesta es una. Ellos no quieren a los palestinos, es todo mentira. Cuando yo escucho, no hace 1400 años, hoy, del río hasta el mar. ¿Qué significa del río hasta el mar? Si tú preguntas a la mitad que están gritando, no sabe lo que grita, pero quien sabe que grita, quieren
del río Jordán hasta el mar. Eso significa que nosotros lo quieren empujar al mar. No nos quieren ahí. No es que no quieren un país, no es que quieren nada. Ellos no quieren a nosotros los judíos allá. ¿Y por qué no nos quieren a nosotros allá? Por una sola razón. País conquistado por el Islam no puede regresar a sus dueños anteriores. Eso es una prueba. No puede. Después ellos no entienden por qué nosotros tenemos que tener un país. ¿Por qué los judíos tienen que tener un país? ¿Judíos qué es? Es una religión. No es una nación. ¿Qué otra religión tiene un país? Él dice, hay judíos, sí, judíos que son alemanes, con la religión de Moisés. Y habían judíos en Marruecos, o hay en Marruecos judíos, que son marroquí, con la religión de Moisés, así lo llaman de Moisés. De Moshe, no lo llaman judíos. Y así en todo el mundo, dice, yo soy musulmán, pero vivo en Turquía, yo soy turco. Con una religión que es turca. ¿Por qué los judíos tienen que tener un país? Por eso, el día que yo entré al colegio, yo trato de explicar a los niños que ser judío no es nada más religión, es también una nacionalidad. Y si nosotros no vamos a mezclar estas dos cosas juntas, no van a poder explicar y hacer entender a la gente qué significa esto para nosotros. Con los árabes nunca va a haber paz. Cuando Yasser Arafat se fue a Oslo y después vimos en la Casa Blanca que muchos apretones de manos y vimos que están abrazos y besos y todo lo demás, y cuando él regresó a Egipto, pero antes Yasser Arafat no es palestino. Yasser Arafat, quien sabe su historia, Yasser Arafat nació en Egipto, estudió en Egipto, sirvió el ejército egipcio, era revolucionario, que esto servía a la causa llamada Palestina. Él no es palestino. Él no es palestino. Y cuando él hizo la paz y esos abrazos que vimos y besos y todo lo que ustedes quieren, él regresó a Egipto y los hermanos musulmanes allá le preguntaron, ¿cómo hiciste paz con los diablos? ¿Cómo puedes dirigirse la mano a un judío? Y él le dijo una sola palabra. Recuerdan a Judaibe. Recuerdan a Judaibe, ese tratado de paz que hizo Mahoma allá contra Meca y lo rompió y lo demás, dijo Judaibe. O sea, vamos a dejar que esta gente se duerme y cuando se duerme los vamos a atacar. Toma el tiempo que toma. Nos agarraron el 7 de octubre. Ellos están hablando de una mezquita que se llama el Aqsa. En Jerusalén. Hay una cúpula de oro allá. Cúpula de oro. ¿Quién es esa cúpula al principio? Pues sean los cristianos. Viajaron, váyanse al Albec, que está en Líbano hoy en día, y traigan el oro allá de los cristianos para hacer esto. Vienen para la pregunta, ¿qué significa el Aqsa? Pásame por favor una mano. ¿Qué significa el Aqsa? ¿Dónde queda el Aqsa? Ellos dicen que el Aqsa está en Jerusalén. Esta es la cúpula de oro que ustedes ven allá, lo llaman el Aqsa. ¿Qué significa el Aqsa en árabe? La lejana. ¿Y qué pasó la lejana? ¿Dónde queda la lejana? La lejana queda en Jerusalén. ¿No? Si usted busca y empieza a investigar dónde queda la lejana o el Aqsa, van a ver que el Aqsa está en una ciudad que se llama Joarana. Y en Joarana es prácticamente
entre Meca y Medina. ¿Y qué pasó ahí? Mahoma salió de Meca y cuando llegó a esta ciudad, rezó en la cercana. Y él dijo que mañana por la mañana, cuando yo voy a abandonar la ciudad, voy a rezar en la lejana. La lejana, el Aqsa. ¿Dónde? Allá. No está en Jerusalén. Pero ¿qué hizo? Como dije, había 3 casas de familias y uno se llamaba Asher, que está en Meca, otro se llama Umaya, que se fueron a Damasco y pelearon con la gente de Meca, y cuando pelearon con la gente de Meca no tenían dónde llegar y ellos tienen que hacer el Hajj o subir a Meca, que es lo más sagrado que tiene, dar 7 vueltas allá, y no podían hacerlo. Y bueno, vamos a buscar otro sitio, un centro que nos va a servir a nosotros y vamos de eso a ser muy famoso. ¿Y cómo lo vamos a hacer famoso? Vamos a agarrar los hadith. Son los cuentos de Mahoma, como nosotros tenemos el Talmud, Torah Sheba'al Peh. Ellos tienen el hadith, pero ellos tienen cantidad de hadith. Ahorita aquí hicieron un día, se sentaron 9 religiosos, querían unirlos y no podían. ¿Por qué? Porque tiene Sunna y tenemos Shia y tenemos tantos grupos allá. Y para dar la diferencia de Shia y Sunna es partido Popey, partido... Eso es la Shia. Shia es el partido de Ali. Ali era el primo de Mahoma y él le dio a su hija la hija, uno dio al otro la hija. Mahoma le dio a su hija y él le dio a su hija cuando tenía 3 años, pero la violó cuando tenía 9. Entonces, eso es el partido de Ali. Y Shia y Sunna es tradición. Eso es todo. Ahorita, ¿para quién es tan importante Jerusalén? Nada más por la Sunna. Las Shia no creen en esto. El tercer lugar más sagrado no es Jerusalén, es Karbala, que está en Irak. Allá están sepultados todos los grandes religiosos que había de la Shia. Entonces eso nada más para un solo grupo que es tan importante. Y él dijo, bueno, vamos a llegar a Jerusalén, como no me dejan llegar a Meca, lo voy a hacer en Jerusalén. Ya pasaron 2 generaciones, son 50 años, nadie se va a recordar que Mahoma se fue hasta Joharán, a esta ciudad, y no fue a El Aqsa. Vamos a decir que El Aqsa está aquí y se acabó. Y eso es lo que hicieron. Y ahorita dijeron que la Meca, si la Meca tiene 4 entradas, nosotros vamos a hacer 8. 8 entradas, la Meca tiene 4, nosotros más importante. Y si tú vas a Meca, son 7 bendiciones que te da, nosotros vamos a decir 77. ¿Dónde van a llegar? ¿A Jerusalén o a Meca? ¿Y dónde lo escribieron? En el Hadith. ¿Hadith de quién? No sé, tienen tanto que yo no sé a quién creer. Ellos también contar en uno de los Hadith que el único sitio donde está mencionado Jerusalén, que Mahoma llegó con alas en su sueño, llegué a Jerusalén, vio ahí a Gabriel allá, lo vio y lo subió al cielo. Bueno, digo, nosotros tenemos, le llaman a Naví, subió al cielo. Los cristianos tienen a Jesús que subió al cielo. Yo también quiero uno. Y eso es lo que hizo. O sea que en ningún lado de ningún libro de ellos no mencionan a esta tierra. Mark Twain, que fue un escritor muy famoso americano, cuando llegó, él vino con peregrinos que querían llegar a Jerusalén y ver qué está pasando en todo ese territorio. Él escribió en su libro que consiguió a esta tierra vacía y que él no va a regresar más nunca a esta tierra. La poca gente que él vio fue en la entrada a Jerusalén pidiendo limosna. Eso es lo que él vio. ¿Ya terminamos? No.
Eso es lo que él vio, Mark Twain. Entonces, el cuento no es nada más nuestro. El cuento viene de otros países, de otra gente. Nosotros ahorita se va a ver paz. Señores, en ese territorio nunca va a haber paz. Cuando mi papá se despertó de su coma después de 3 años en la guerra de la independencia de Israel, lo primero que dijo: ojalá que mi hijo, cuando va a nacer, no va a tener que hacer ejército. Ese hijo hizo ejército y peleó en una guerra que se llama Yom Kippur, y nos quedamos 4 vivos. Y yo dije: ojalá que mi hijo no va a tener que hacer la guerra. Mi hijo era teniente del ejército israelí. Y así es el precio que nosotros vamos a pagar mientras vamos a vivir en Medio Oriente. Nosotros podemos tener paz, pero es un paz temporal. Olvídate y recuerda siempre de Judaiva. Este paz que hizo Mahoma con la gente de Meca, que sirve hasta el día de hoy. Para poder cambiar todo esto, primero hay que cambiar los libros de historia. Segundo, hay que cambiar la enseñanza a los colegios a los niños. Para poder cambiar una mentalidad a otra. Y mientras nosotros vamos a pensar en sushi y no en hummus sin falafel, vamos a estar mal. Gracias por todo.